vamos a convertir un alzado, por ejemplo, de un jadro en una perspectiva axonométrica. Entonces dibujamos el eje y ahora tendríamos que ir marcando la posición de, para eso nos marca aquí la plantilla de circunferencia, es la posición de los ejes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos que el jadro está formado por, tendríamos que dibujar también este eje para obtener aquí el centro, por esta circunferencia, luego por ejemplo por una que vamos a poner aquí más pequeña, o más grande, es igual, vamos a hacerla por ejemplo más pequeña. Sabemos que allí donde es tangente, vamos a poner aquí el punto de tangencia, el punto de tangencia, este centro y el otro de la circunferencia deben estar perfectamente alineados. Entonces cogemos una circunferencia que nos marque ahí el eje. Por ejemplo, si cogemos este es algo grande, se desvía bastante. Si cogemos este eje, vamos a coger ahí el punto de tangencia y cogemos esta circunferencia. Bueno, como vemos entra bastante y deja ahí un pequeño hueco, vamos a coger mejor esta. Es mejor hacer el dibujo del contorno a lápiz y luego ajustar. Entonces si tenemos esta circunferencia, como vemos este centro y estos dos centros están perfectamente alineados. Pues el jadro a partir de ahí pues viene por aquí, vamos a terminarlo en este punto y aquí hacemos una línea recta, horizontal. Entonces el jadro viene por aquí, tangente en ese punto, ahora viene por aquí y ahora vamos a hacer aquí una pequeña curva. Podría ser, por ejemplo, así. Entonces cogemos una circunferencia pequeña y sabemos también que el centro de esa circunferencia debe estar alineado con esa y con el punto de tangencia. Nos acercamos con el punto de tangencia que es este. Entonces podemos hacer la línea esa para ser más exactos y ahora coger la circunferencia, por ejemplo esta. Tenemos en cuenta el eje que nos marca ahí la regla y ahora ya podemos dibujar la circunferencia. La hacemos entera, habría que ser preciso, pero la vista ya va fallando, entonces tenemos el punto de tangencia, el centro y este centro alineados. Entonces el jadro ahora viene por aquí, es tangente aquí y vamos a terminarlo aquí. Bueno, pues ese podría ser el alzado de un jadro. Una superficie de revolución, marco aquí el eje, bien, el eje de revolución, pero ya no marco la forma simétrica que vendría por aquí, ya que eso me lo va a dar la perspectiva. Entonces cojo, teníamos que esta perspectiva, lo calculamos en un vídeo anterior, correspondía a cierta sonometría. Entonces directamente voy poniendo las elipses que corresponden a ese eje. Entonces tengo, por ejemplo, este eje es el semieje mayor de la elipse, lo busco por aquí. Bueno, como veo, todas estas tienen la misma excentricidad, que quiere decir que tienen la misma relación entre ejes. Lo que no puedo en axonometría es coger esta, por ejemplo, para la boca del jadro y esta para la parte inferior. Sí pasaría en perspectiva cónica, pero en axonometría solo puedo utilizar esta franja. Entonces, según eso, cogemos aquí el eje mayor de esta y tenemos ya ahí la boca del jadro, que sería esta. Bueno, como vemos, la boca del jadro excede ahí el contorno de esa generatriz de la superficie de revolución, pero no importa. Estábamos cogiendo esta franja de elipses que tenían todas la misma relación entre ejes y simplemente ahora podría hacer, si quiero definir la superficie con más curvas, pues podría hacer simplemente líneas horizontales. Por ejemplo, voy a hacer más curvas a esta altura. Cada poco tiempo, pues hago, para que quede más bonito podrían ser equidistantes, pero bueno, las estoy haciendo, deben ser paralelas, se deben hacer con escuadra y cartabón. Entonces, una vez que ya tengo todas esas líneas, entonces habíamos cogido esta para la primera, ahora vemos el diámetro de esta,
bueno, estamos viendo el radio, pues es esto. Entonces ya puedo trazar la elipse. Eso sí habría que ajustarse. Yo tengo la cámara delante, no veo nada, pero bueno, habría que hacerlo bien, venir aquí y decir, bueno, el radio de la siguiente elipse, por ejemplo, el radio de esta mayor, corresponde a esta. Bueno, entre las dos. Bueno, entonces vamos a coger esta. Hay que marcar bien también aquí por donde pasa la elipse. Aquí nos excede un poco. Bueno, debería ajustarse exactamente, por ejemplo, la siguiente corresponde a este radio. Entonces marco aquí ya la posición de la elipse, de manera que el eje vertical me lo marque ahí bien. Y lo mismo hago con todas. Por ejemplo, la siguiente elipse, esta pequeña, pues corresponde aquí al semieje, el semieje mayor de esta, por ejemplo, o de una menor. Y la base es una ligeramente mayor, pues hasta aquí. Bueno, una vez que tuviera todas las elipses, nos fijamos que aquí, por ejemplo, si hago otra aquí, cogí esta de aquí, esta. La siguiente sería una ligeramente menor, vamos a buscar el radio de esta. Eso sí, en este tipo de ejercicios hay que ser muy preciso. Y entonces, como podemos ver, lo vamos a marcar aquí aparte, si el perfil de la curva es así, lógicamente en el momento en que, vamos a poner todavía esto más así, en el momento en que hago una elipse que pasa por este punto, pues la elipse va a sobresalir un poco. Si hago otra por aquí, va a sobresalir. A lo mejor aquí ya no, porque ya casi entra. Aquí va a sobresalir bastante, la que viene por aquí. Todas las elipses, como decíamos, aunque tengan distinto tamaño de forma, tienen la misma forma, o sea, son semejantes. Entonces, el conjunto de todas esas elipses me van a definir el contorno de la superficie volumétrica. O sea que en realidad, aquí, en el momento en que esto es perpendicular, pues la elipse no sobresale, pero en el momento en que esta línea es muy oblicua respecto al eje horizontal, pues un trozo de la elipse va a sobresalir. Y realmente en la perspectiva, por ejemplo aquí ya sobresale bastante. La perspectiva real de la sonometría es la tangente a todas esas elipses. Entonces, una vez que las tengo, pues ya trazo ahí la curva en perspectiva. Y es en realidad la perspectiva que ya no tiene que ver con la generatriz, ya que ahora pues va saliendo por fuera. Aquí también sale un poco por fuera, etc. Esto es fácil entenderlo también, porque si yo, por ejemplo, ahora en vez de hacer una elipse tan excéntrica, hago una más circunferencia, más con forma de circunferencia, pues lógicamente la forma de la elipse, casi poco excéntrica, haría que la generatriz, visto desde arriba, esta generatriz, no tenga nada que ver con el contorno de la superficie. De hecho, aquí, en el momento en que hago todas las circunferencias, las voy haciendo todas por aquí adentro, pues aquí sí que me sale la forma del jarro, pues de esta manera. Bueno, hay que decir también que en realidad transformar un alzado en una perspectiva, aunque yo lo he hecho así directamente y he podido convertir esto en una perspectiva en teoría asonométrica, pero en realidad tampoco es exacto. O sea, luego tendría el conjunto de las elipses nos definen la envolvente de esa superficie. Pero bueno, y digo que no es exacto por una razón, porque en la sonometría no solo existe la reducción de lo que son esas circunferencias que se transforman en elipses, sino que esto también se tendría que reducir. Con lo cual, si yo realmente hice un perfil formado, por ejemplo, por una circunferencia, por otra y por otra menor, si hice este perfil,
Realmente esto en asonometría también se tendría que reducir un poco, con lo cual estas curvas realmente tampoco serían circunferencias como yo lo puse aquí, sino que al reducirse por asonometría, pues tendríamos que quedarían algo elípticas. O sea que, pero bueno, una forma fácil de convertir un alzado en una perspectiva, pues es simplemente ir pasando la plantilla de elipses. Si en vez de esas elipses cojo una plantilla de isométricas, pues en realidad veo que tiene una excentricidad no tan alargada como esta y a lo mejor resulta más agradable para una perspectiva. Pero no solo podemos convertir un alzado en una perspectiva, aunque sea obviando pues este pequeño detalle que también hay reducción para esto. Y claro, reducir esto, en el momento en que se achate, las curvas de circunferencia, como ya dijimos aquí, se convierten en curvas elípticas enlazadas. Pero bueno, podemos convertir un alzado también en perspectiva militar. Imaginemos que tengo un jarro que tiene esta forma, o un vaso. Entonces, este es el alzado, solo dibujo la mitad. Un vaso que tiene esta forma. Entonces la otra mitad sería exactamente igual. Lo que pasa es que ya no hace falta que la dibuje, porque la puedo convertir en asonometría otra vez sin tener en cuenta la reducción sobre este eje, cosa que sería un poco pues inventar una perspectiva. Entonces dibujaría las elipses sobre cada uno igual que hicimos aquí. Entonces, por ejemplo, si dibujo esta de aquí, luego, por ejemplo, dibujo, hay que tener cuidado con el eje que me marca ahí, luego dibujo una más estrecha, la más estrecha sería, pues por ejemplo, esta de aquí, todavía queda algo estrecha, podría ser esta de aquí. Bueno, luego, por ejemplo, dibujaría una más ancha, que correspondería, por ejemplo, a esta, etcétera, ¿no? El conjunto de todas esas curvas, otra vez me define ahí, esta también para la parte de abajo, y para la circunferencia menor podría ser, por ejemplo, esta. Bueno, hemos otra vez convertido en una perspectiva sonométrica. Fijaros que esta sale por fuera, ya que el perfil era esto, pero como esta también sale por aquí. O sea que en realidad el jarro viene por aquí, el contorno, cuando la generatriz se ve incluso aquí en el interior. Ahora viene por aquí, ahora viene por aquí abajo y viene por aquí. Y sin embargo la generatriz se mete hacia adentro, por ahí, ¿no? Bueno, pues por la parte de atrás pues sería igual, esto simétrico, esto empieza a entrar, no nos deja ver el hueco, esto se mete y otra vez esto aquí. Bueno, esa sería la forma del vaso. Pero ¿qué pasaría si en vez de, vuelvo a insistir, o sea, este eje también habría que reducirlo, con lo cual el contorno este que tenía esta forma, pues también se va a achatar, o sea que quedaría a lo mejor algo así, dependiendo de la reducción. Y además tiene relación la forma de esta elipse con lo que se reduce este eje. Pero bueno, eso se explica en el vídeo anterior. Lo que quería decir es, ¿qué pasaría si en ese perfil pues cojo, pues por ejemplo, cojamos otra vez el perfil, por ejemplo, para ese vaso, y ahora cojo, por ejemplo, vamos a hacerlo así, en vez de eso cojo circunferencias. Entonces vuelvo a coger, ahora cojo circunferencias, entonces esta tendría la primera, tendría por ejemplo, como vemos se distorsiona bastante la perspectiva, entonces tengo que ver siempre el radio, ese sería el radio de esa circunferencia. Ahora la siguiente podría ser, por ejemplo, una que tuviera por radio esta longitud, entonces más o menos podría ser esta o esta. Bueno, hay que tener un poco de paciencia para estar buscando la circunferencia correspondiente o bien ver el número aquí que para eso lo marca. Entonces tengo la siguiente, tengo por ejemplo para la anchura podría ser esta, etcétera. Vamos a hacer la de abajo directamente, podría ser esta por ejemplo. Entonces vemos la de abajo, podríamos hacer la de aquí también, la que empieza aquí. Y por último esta pequeña,
que podría ser, por ejemplo, pues cogemos, no hay que olvidar que es el radio, no el diámetro, podría ser, por ejemplo, esta. Bueno, pues como podemos ver aquí, pues tenemos esta circunferencia que corresponde a la parte superior y nos deja ver aquí el interior este del vaso, que se mete por aquí. Entonces, esta es la generatriz. Y ahora aquí, al hacer esta circunferencia, se vería el vaso por aquí, de esta manera. Y ahora de todo esto se vería solo esto. O sea que, y aquí con la curvatura. O sea que el vaso se transforma en esta perspectiva. Bueno, decimos que una perspectiva de una vasija o de un vaso, de lo que sea, si realmente estas caras están en verdadera forma, estamos en perspectiva militar, con lo cual es perfectamente válido. Lo que pasa es que hay otra cuestión, y es que en perspectiva militar se utiliza también una reducción sobre el eje. Aquí tenemos la generatriz, que en realidad nos deja ver la generatriz por aquí adentro, y aquí coincide con el perfil sobre esta línea. Aquí ya no se ve nada, aquí se vería en punto. Bueno, pues decía que esto es válido como perspectiva militar, sabiendo que la reducción sobre el eje Z es igual a 1, o sea, no hay reducción ninguna. Pero lo normal es que si me dan el vaso y lo quiera convertir en una perspectiva, tengo aquí el perfil. Entonces, para convertirlo en una perspectiva de tipo militar, que es esta, tenemos aquí la perspectiva militar, pues lo que tendría que hacer también es aplicar una reducción. O sea que todos estos puntos que aparecen aquí, por ejemplo, puedo aplicar una reducción a la mitad. O sea que realmente este punto pues vendría a parar aquí. La dimensión esta quedaría igual, pero ahora este punto ha venido aquí a parar a la mitad. Este también quedará a la mitad de la altura, lo marco aquí. Este a la mitad de la altura, o sea que se achata otra vez la figura toda. Entonces sería perfectamente lícito, eso sí, la anchura es igual, todo esto es igual que esto, aunque no lo parezca, bueno. Sería perfectamente lícito ir colocando las circunferencias sobre esta vista y tendría la militar con la reducción sobre el eje Z igual a 1/2, cosa que aquí no respeté, ya que aquí directamente dije, bueno, tengo el perfil, pongo circunferencias encima y ya me sale la perspectiva. Igual que hacía aquí, coloco elipses teniendo en cuenta siempre el semieje menor, el semieje mayor aquí, y me van saliendo, pero claro, esto habría que reducirlo y en militar también hay que reducirlo, cosa que aunque no lo tenga en cuenta, bueno, también puede hacer efecto de una perspectiva, tal y como aparece ahí. Bueno, pues esta es una forma de convertir cualquier alzado en una perspectiva, simplemente teniendo en cuenta o bien este tipo de curvas, circunferencias tengo la militar y elipses tengo las axonométricas. Bueno, a veces en estas curvas elípticas, esta no porque es isométrica, nos muestran aquí, nos acercamos, nos muestran aquí, pues por ejemplo, el ángulo que forma del eje mayor de la elipse, el ángulo que forma de la base del cuadrado donde se inscribe. A veces también pone un ángulo de 60, que quiere decir que en realidad, por ejemplo, si es 60, pues quiere decir que el ángulo de 60 lo está cogiendo sobre la vertical, o sea que sería algo así. O sea, por ejemplo, si es una curva, una plantilla de elipses poco excéntricas, así sería a 60 grados, ¿no? Entonces, si la proyectamos sobre un plano de proyección, sobre un alzado, pues tenemos que realmente en la plantilla pone 60 grados y está cogiendo aquí el ángulo. Perdón, está cogiendo el ángulo, esto sería de 30, los 60 son estos. Por eso la circunferencia que tiene este diámetro mayor corresponde aquí a esta de aquí. O sea que en realidad lo que coloco aquí en azul, este diámetro, pues sería igual que este. Y eso quiere decir que es una plantilla de elipses, me acerco, una plantilla de elipses a 60 grados, o lo que es lo mismo, los 60 grados respecto a la vertical. Podríamos doblar el papel.
quiere decir que en realidad esta circunferencia está sobre un plano que forma 60 grados con el plano vertical y por tanto se transforma en esta elipse, de manera que esta medida, que es el diámetro mayor, se reduce a este diámetro menor. Bueno, pues eso es lo que significa realmente que el ángulo ese que suelen poner las plantillas de elipses, cuando tienen una excentricidad distinta a la que corresponde a la plantilla de elipses de asonométrica. En la asonométrica ponen otro dato normalmente y es este, que es 1 a 1,7, que significa que por cada 1 aquí en el eje menor tiene 1,7 en el eje mayor. Ese es el dato que dan las plantillas de elipses isométricas, ¿no? Bueno, pues esas son las formas de convertir un alzado en una sonométrica o en una perspectiva militar, sin tener en cuenta las reducciones, claro, cosa que es entonces una perspectiva no muy fiable, pero bueno, que nos da una buena aproximación de la forma de la figura, aunque realmente si fuéramos precisos pues esto quedaría más achatado en la sonometría. Y como las elipses también marcan aquí donde está la dirección de los ejes de diámetros conjugados, si cogemos la elipse y marcamos en todas la posición exacta de los diámetros conjugados, lo que nos está mostrando entonces es la generatriz correspondiente a una línea que en el espacio, en la elipse, tenemos este eje, tenemos este, y luego me está marcando estos dos diámetros que son de 90 en el espacio. Bueno, pues son los que corresponden aquí realmente a esta nueva generatriz. La que pasa por ahí también, la que pasaría por aquí. O sea que en realidad me está definiendo meridianos de esa superficie. O sea, estos puntos me definen los meridianos de esa superficie. Mientras que esto me define no el contorno, sino la línea de la generatriz, ya que vimos que en realidad el contorno quedaba dentro. Y ahora al hacer la perspectiva, esas curvas excedían perfectamente esa generatriz. Entonces estos puntos en realidad lo que me estaban marcando eran los puntos de la generatriz de la superficie, pero no del contorno. En principio en el alzado sí que correspondía al contorno, pero en el momento en que hacíamos la perspectiva, pues el contorno ya era la curva envolvente de las tangentes, o sea, la curva que envuelve a todas esas líneas en los puntos de tangencia. Bueno, pues ese sería el fundamento de convertir un alzado en una perspectiva tanto de tipo militar como de tipo asonométrica sin tener en cuenta las reducciones.